Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo? Bueno, espero que muy bien, que hayas tenido una buena semana y que tengas ganas de embarcarte en esta nueva aventura sonora que hoy nos va a llevar por América y por Asia con una pareja, Julio y Pino, que han estado viajando, durante un año y acaban de regresar prácticamente ahora en septiembre de 2024 y han estado viajando pues un añito con un parón entre medias, lo cual hace diferente este viaje y me parece interesante y de eso hablamos. Un parón entre medias que aprovecharon porque no os he dicho que su viaje empezó por América, luego estuvieron más o menos 6 meses, vinieron a España otro mesecito y remataron el viaje con otros 6 meses por Asia. Un viaje que, nos cuentan cómo se gestó, digamos, sobre todo por el interés viajero, no porque estuvieran disconformes con la vida que llevaban. De hecho, disfrutaban mucho de sus trabajos y fue como complicado encontrar el momento adecuado, pero finalmente ambos se pidieron una excedencia y salieron a viajar de mochileros con un presupuesto bastante, no diría yo holgado, pero sí generoso. Así que han podido vivir experiencias bastante especiales en lugares pues a priori caros y nos iremos centrando en cómo fue su viaje. En grandes rasgos estuvieron en Brasil durante 2 meses, luego fueron a Ecuador y Galápagos. Estuvieron allí un mes, luego Colombia, Costa Rica otro mes y Estados Unidos brevemente antes de volver a España, como os digo. Y luego la siguiente etapa pues estuvieron ya en Tailandia, un mesecito antes de irse a Japón, a Filipinas, a Indonesia, brevemente por Singapur, Malasia y Tailandia, que es donde dieron fin a ese viaje de un año de duración en septiembre de 2024 y ahora recién llegados pues también hablamos del regreso que ha sido fácil a nivel laboral porque Pino volvió a su trabajo, de hecho al mismo puesto casualmente y Julio pues a la espera de reincorporarse tras su excedencia que ha alargado un poquito pues está con otros proyectos en mente. Y nada más. Antes de empezar, daros las gracias por la escucha, por estar ahí una semana más y especialmente a los que semana tras semana apoyáis económicamente, os habéis convertido en mecenas a través de iVoox o a través de Patreon, o mecenas o fans, en fin, gente que decide agradecerme el trabajo que hago semana tras semana apoyando económicamente este podcast desde 1,49 euros nada más. Un dinero que a mí me permite, delegar más tareas. Tengo un editor, tengo una persona que me ayuda con la preproducción y la postproducción. En fin, esto poco a poco empieza a ser un equipo gracias a este apoyo económico y esa es la única manera de garantizar que este podcast siga adelante porque me permite a mí delegar tareas y centrarme en otros proyectos profesionales y no dejar de lado el podcast, que es lo que pasa en muchas ocasiones con otros podcasteros que escuchéis. Seguramente os habréis dado cuenta que no tienen esta periodicidad o no tienen esta regularidad o que han dejado de existir, pues mayormente normalmente es por la falta de presupuesto que al final te obliga a dedicarte a cosas que sí te dan dinero, ¿no? Entonces, gracias a todos los que estáis ahí semana tras semana, lo podéis hacer, como os decía, los que no lo supierais en la página ungranviaje.org hay una entrada explicando cómo colaborar a través de la plataforma iVoox o a través de la plataforma Patreon, si escucháis esto desde Spotify, Apple Podcasts u otras plataformas. Y os la dejo en la descripción de este programa para que la tengáis fácilmente accesible y venga, que os animéis a echar un cable a garantizar que este proyecto siga adelante en el futuro. Venga, no me enrollo más. Muchísimas gracias en todo caso. Un saludo y os dejo con la entrevista. Hola Julio, hola Pino, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Hola Pablo, qué ilusión estar aquí. muchas gracias. El placer es mío, muy agradecido, ¿no? Por regalarnos el tiempecito que, bueno, vamos a estar hoy conversando sobre vuestro gran viaje que acabáis de acabar. Y como decía en la introducción, bueno, un viaje que os ha llevado un año por América primero y luego por Asia, con una paradita en España entre medias. Pero me gustaría empezar preguntándoos un poquito por el origen del viaje, o dicho de otra manera, ¿por qué? ¿Qué os animó a, bueno, dejarlo todo temporalmente, a pediros una excedencia y a lanzaros a hacer un viaje así? ¿Ya teníais experiencia viajera o fue un salto al vacío ahí a lo loco? Pues, a ver, fue un poco mezcla, porque, por ejemplo, yo sí que toda la vida, desde que empecé la universidad, pues lo que hacía yo trabajaba dando clases particulares, ahorraba todo el año y luego en verano siempre hacía un viaje con amigos. Típicamente, pues empezamos haciendo un Interrail un año, luego al siguiente año hicimos algo parecido, pero en vez de en trenes, pues nos íbamos buscando las castañas con los autobuses. Y fue en esa época donde me picó el gusanillo de viajar más. Y bueno, de vez en cuando hemos seguido haciendo viajes, pero claro, eran viajes cortos, al final 2 semanas, 3 como muchísimo, ¿no? ¿Y tú? Y yo, pues la verdad, a mí empezó cuando estuve un año viviendo en Austria, porque quería aprender inglés, sobre todo cuando estaba en la universidad. Y ahí es cuando descubrí la maravilla que es vivir en un país que no es el tuyo y ser capaz como de volver a empezar desde cero. Eres una persona nueva para todas las personas que te están conociendo y tienes una oportunidad pues, para ser una mejor versión de ti misma. Sí, claro, yo también luego me fui de Erasmus, además, que ya en el Erasmus aprovechas para hacer viajas todos los fines de semana con los amigos, aunque sea Sí, un sí, pueblo que sí. está cerca. Sí, ¿no? Y vivir en el extranjero, pues eso, de repente te amplía los horizontes y te, bueno, te invita, ¿no? A conocer el extrarradio en sentido amplio de donde vives, vivir en otra cultura, otro idioma. Oye, ¿en qué momento vital os pilla esto? ¿Cuántos años tenéis cuando empieza ese run run de decir, oye, ¿y si nos cogemos un periodo un poco más largo para viajar? Quizá también es bueno poner un poco en contexto. Nosotros tenemos ahora mismo 34, 35 años y llevamos juntos desde los 18 años. Yo tengo Por... Ahí va. 33. Ujú. Sí, Iba a sí. tocar los 35, calla. Pero, pero sí, por poner un poco en contexto todo esto. Entonces, llevamos juntos muchísimo, muchísimo tiempo. Sí. Y yo creo que empezó, bueno, tú entre que estuviste un año y medio en Alemania y yo luego estuve un año en Austria, luego volvimos, estuvimos viviendo juntos una temporada y luego, unos pocos años después, es cuando nos surgió, bueno, sobre todo a ti, Julio, Sí, la necesidad. a mí me surgió más el gusanillo este de viajar. Yo creo que fue originalmente leyendo a Ángel Alegre, que es un bloguero español que Ujú. lleva mucho tiempo en el tema, ¿no? Y empecé a leerle, yo creo que por 2016 o 17, que es justo cuando yo entré en Microsoft a trabajar. Claro, era un trabajo muy bueno, yo estaba encantado. Ahí tenía viajes de trabajo, todo pagado, me pagaban bien. Pero bueno, con el tiempo ya, pues, ¿no? Te sientes en la rutina y ya decía, uff, yo además soy muy culo inquieto. O sea, como yo empiezo con algo y tengo que estar tocando muchos palos. Me gusta hacer muchas cosas. Y fue como que llegó un momento que decía, tío, estoy muy contento con mi vida, me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo, me pagan bien, pero quiero tener el tiempo, ¿no? Y la libertad de hacer lo que quiera, aunque sea una temporada, ¿no? De experimentar, de poder dedicar ese tiempo a otros intereses, de poder viajar donde quiera sin tener que ir con digamos, esa planificación de 2 o 3 semanas, poder improvisar. Y entonces yo se lo empecé a comentar a Pino y poco a poco fue calando, ¿no? Sí, porque me costó un poco, la verdad, tengo que reconocerlo. Claro, o sea, al final es lo que ha dicho Pino. Nosotros llevamos juntos ahora mismo 15 años, llevamos desde primero de carrera. Y entonces era como a ver cómo lo cuadramos para que a los dos, primero para que a los dos nos interese y luego para que los dos podamos hacerlo a la vez. ¿Por qué te costaba, Pino? ¿Cuál era lo que no te convencía de lanzarte a viajar? Pues porque me sentía muy insegura, no sabía cómo iba a ser. Para empezar, un año, bueno, es que antes también hay que poner un poco en contexto lo que yo también estaba trabajando, ¿no? Antes tenía un trabajo que también me gustaba, que me encontraba muy cómoda,
en España viviendo con mis amigos, con mi familia, no tenía como tampoco esa inquietud de dejarlo todo y viajar, porque viajar sí, era divertido, pero claro, lo veía más como un super mega hiper viaje, luego no como esa habilidad quizás de tener todo el tiempo libre que quisiera. Hasta cuando, no sé, creo que fue cuando me empezó a calar eso de decir, wow, quiero ser libre, de verdad, libre, sin ningún tipo de ataduras, cuando al final yo creo que me decidí. Y justo fue el 2020, o sea que tampoco no pilló bien. Sí, la verdad es que, bueno, como decías muy bien, ¿no? Mucha gente que ha pasado por el podcast normalmente, Sí. se quiere ir de viaje porque no está contento con la vida que tiene, porque no es feliz en el trabajo o porque se da cuenta de, no sé, de que algún familiar le ha pasado algo y dice, uff, o lo hago ahora o a saber, ¿no? En vuestro caso, ¿no? Teníais estos trabajos buenos, además, por lo que decíais. Bueno, ¿cómo lo planteasteis en el aspecto laboral? Ya hemos adelantado un poquito que era una excedencia, pero ¿cómo fue el decirlo a los jefes y todo esto? Pues en mi caso es que yo como tengo dos trabajos, ¿no? Tengo, digamos, el trabajo al uso, que es el de Microsoft, y ahí pues yo sé, mi jefe era, o sea, tenía muy buen jefe, muy comprensivo, y cuando yo le expliqué las cosas, yo le digo, mira, mi intención en general es volver, pero yo tengo estas inquietudes de que es que a mí me encanta mi trabajo, pero no me da tiempo para otras cosas. Yo quiero escribir, quiero tocar más la guitarra, mil cosas, aparte de viajar. Entonces él lo entendió muy bien, digamos. Fue más fácil de lo que yo esperaba por ese lado, tanto por mi jefe como por recursos humanos de la empresa. Y por otro lado, el trabajo en la universidad, que yo doy clases un semestre al año, pues lo que hice fue, como tengo compañeros de trabajo que sé, y amigos que sé que podían dar clase, pues escribí a un amigo y le dije, oye, ¿te interesa dar esta clase? Que yo me voy a ir y tal. Y justo pues me dijo, sí, me interesa. Entonces ya le metí en la universidad y cogió ese trabajo. Y justo ha dado la casualidad de que ahora cuando he vuelto hay dos grupos, así que podemos estar los dos dando clase. Qué bueno. Sí. ¿Y tú, Pino, cómo fue fácil el hecho de pedirte la excedencia? Bueno, yo empecé a trabajar también en Microsoft en el 2020 y cuando pedimos la excedencia ya era en 2023. Ya llevaba 3 años en la empresa. Sí, ya lleva 3 años. Y nada, pues a mí es que me cambiaron de jefe pues poquito antes de que pidiera la excedencia. Entonces, al principio estaba bastante acojonada, y lo siento por la palabra, pero, pero bastante, porque claro, pensaba que además, bueno, también donde trabajo yo es en la parte de Microsoft Ibérica, además en un trabajo más de ventas, es más fácil, entre comillas, a lo mejor sustituirme, entonces no lo tenía tan seguro. Y la verdad que la reacción de mi jefe fue genial, la verdad es que fue genial. Me dijo que adelante, se lo expliqué, que era uno de los sueños de mi vida, que estaba justo en ese momento en mi vida en el que podía cumplirlo, porque no teníamos familia, porque no teníamos ningún tipo tampoco aquí de cosas que nos ataran más allá de la gente. Y eso iba a seguir ahí, en principio, cuando volviéramos. Quizás en una empresa grande yo creo que esto es más sencillo de hacer, ¿no? En una empresa pequeña sí que le haces un roto, pero en una empresa con miles de empleados, pues que te cojas una excedencia voluntaria. Es verdad que no te garantizan la vuelta, ¿no? No te garantizan el puesto, simplemente tienes preferencia para entrar y si no, a la vuelta, pues si no te permiten la entrada es como un despido improcedente y te indemnizan. Y en ese sentido, pues Pino asumió más riesgo, porque Pino llevaba pues 2 años y pico, casi 3 en la empresa. Entonces, bueno, allá la podían despedir relativamente barato. No se ha dado así, la han aceptado perfectamente a la vuelta. Oye, ¿y vuestro entorno cuál fue la reacción? ¿Lo flipó? Porque es eso, tener unos trabajos buenos y bien pagados y con, bueno, una empresa grande es como un sueño y no sé cómo se lo tomaron vuestros amigos o vuestra familia. ¿Cuál fue la reacción? Yo diría que lo resumiría en 2 cosas. Alegría por nosotros y, por otro lado, envidias. Envidias sanas, en algunos casos, la mayoría, Sí. pero las envidias estaban ahí. No, y mi madre se lo tomó un poco más como, pero ¿qué estás haciendo? Que te vas del trabajo. Y este trabajo y el otro trabajo y no sé qué. Mi madre al principio como se preocupó un poco, ¿no? Pero bueno, al final lo consultó con la almohada un día y ya lo asumió. Dijo, bueno, en general este chaval toma buenas decisiones. Si hace esto, será que se sabe apañar. Oye, ahora viendo un poco, o sea, ¿qué os asustaba o qué aparte de lo laboral, por ejemplo,
bueno, aunque lo teníais bastante cerrado, ¿qué os daba un poquito de miedo o os frenaba? Pues a mí me frenaban dos cosas. Uno, que también tenemos una gatita y a ver qué es lo que hacíamos con esa gatita durante un año entero, porque viajar con nosotros es un poco difícil, pero bueno, gracias a Dios, pues mis padres se pudieron quedar con la gata durante todo el año, así que eso fue genial. Y por otro lado, el piso en el que estamos ahora, pero al final también hemos podido volver, o sea que es que no podría haber sido una vuelta mejor. Claro, Es que... lo que hicimos con el piso, porque mucha gente se encontrará en esa situación, si se quiere ir de viaje, te vas por 6 meses, un año, no vas a estar pagando el alquiler de todo eso sin usar, o sí, pero bueno. Nosotros lo que hicimos es, teníamos una pareja de amigos que estaban juntos y que querían irse a vivir juntos y probar qué tal la convivencia. Y les dijimos, pues oye, tenemos nosotros este piso que lo vamos a dejar un año, si queréis, meteros vosotros ese año porque mantienen el precio, que es muy bueno, y así pues tenéis la oportunidad de conoceros y nosotros a la vuelta volvemos y lo cogemos. Y además pudimos dejar los muebles, o sea que luego encima la avanza genial. Claro. Sí, yo cuando hice mi primer gran viaje fue algo parecido también, ¿no? Que dejé todo en casa, así que quitamos un poco lo más gordo, pero se lo alquilamos también a una pareja que se iban a vivir juntos por primera vez, fíjate qué casualidad. Y claro, eso fue muy fácil luego porque nos cuidaron muy bien la casa, luego volvimos a nuestra casa, ¿no? No te tienes que poner a buscar. Eso es, sí. A mí me parece muy buena solución. Oye, el viaje, si os parece, nos colgamos ahí un poco la mochila a la espalda. Empezó por Brasil, empezó sobre todo por América, ¿no? ¿Cómo definisteis la ruta? ¿Fue una ardua negociación entre los dos o cómo surgió el hecho de hacer un poquito eso? América, luego Asia. Pues como que teníamos la idea, por un lado, de no arruinarnos, por un lado, ¿sabes? Por ir a sitios relativamente baratos, y Pino quería ir a Asia, que no había ido nunca. Yo sí que había estado ya alguna vez, y yo no había estado nunca en Sudamérica. Y yo sí. Y entonces fue como, bueno, pues estos dos sitios son baratos, queremos ir los dos. Y de hecho a mí por lo menos me daba como más perecilla ir a Sudamérica. Y dije, bueno, como me da más pereza, pero estoy con la emoción inicial, pues empezamos por Sudamérica, ¿no? Está claro. Que luego no está nada. Luego por ir así precisamente me sorprendió muy para bien. Y empezamos por Brasil en concreto, porque estuvimos mirando vuelos y vimos que había un vuelo directo de Madrid a Brasil por 300 euros. A Salvador, sí. A Salvador de Bahía. Y así empezamos. Y al final sí que teníamos como claro, teníamos ideas de países por los que queríamos ir, pero íbamos un poco improvisando, la verdad. Es imposible planificar un viaje a un año vista y planificar todo al dedillo. No, claro. En Brasil pasasteis 2 meses, un país enorme. ¿Qué recordáis de aquel primer contacto, bueno, de aquellas primeras semanas en las que de repente no es un viaje de vacaciones, que no volvéis a las 2 o 3 semanas, que estáis viajando sin prisas? Yo creo que mi sensación al principio fue un poco de desubicado, ¿no? Cuando llegamos allí teníamos como el primer Airbnb y ya está. Y era como, sí que ese primer par de semanas yo me encontraba ahí un poco de, ¿y ahora qué? Pero una mezcla entre emoción y nerviosismo, ¿no? Y además llegamos a Salvador, que es una ciudad como de contrastes, ¿no? Tiene la parte así más colonial, muy bonita y tal, pero luego tiene barrios bastante chungos. Sí, de hecho para mí también fue eso, sobre todo el ir a bueno, yo ya había visitado algunos países de Sudamérica, pero nunca había sido así tan sin planificar nada, y la peligrosidad a mí sí que es algo que me llamó bastante la atención, sobre todo al principio. Y para mí al menos fue como la sensación, no sé si también os pasa a vosotros dos, pero las 2-3 primeras semanas, como estás acostumbrado o acostumbrada a tener ese chip de vacaciones, pues como que te lo puedes aguantar durante esos 2 o 3 semanas, pero luego a partir de ahí hay como algo en la cabeza que te dice, no, esto no son vacaciones, esto es algo más. ¿Qué haces con tu tiempo? Y además que empiezas, a mí me pasó con mucha energía, muy rápido, muchas ganas de hacer muchas cosas porque llevas ese chip vacaciones, llamémosle, y luego te das cuenta, oye, que esto va para largo, que tengo que aflojar un poco el ritmo. No sé si os pasó esto. Sí. Sí, por supuesto. Pero íbamos por rachas también. Había como de repente rachas, íbamos más rápido y luego decíamos, a ver, aquí más lento, vamos a estarnos aquí una semana, 10 días, 2 semanas. Y luego, digamos, no es tan primero rápido y luego lento, sino que a lo mejor
lo íbamos intercalando un poco, ¿no? Según. Bueno, destinazo Brasil, contadme algún lugar que os cautivara. Pues como también fuimos sin saber mucho de Brasil, hubo muchos sitios que nos impresionaron una barbaridad. A mí, por ejemplo, que siempre cuento cuando me preguntan, es el Pantanal, que Anda. es un Ujú. pantanal, valga la redundancia, donde además vimos los jaguares como a 3 metros de distancia. Íbamos en una lancha por el Pantanal. ¡Hala! Sí, es que es un sitio que se conoce muy poco, el Exacto. Brasil, está en el estado de Sí. Mato Grosso y es como un safari, pero el Pantanal es el humedal más grande del mundo. Entonces se visita en un barquito, que íbamos nosotros dos y el guía, y todos los animales van al río, ¿no? A cazar, a beber. Entonces tú vas en el barco y vas viendo de todo. Vimos erizos, nutrias, un montón de cocodrilos, jaguares, vimos 5 o 6 también, pero además como estás en el barco y el jaguar no va a ir al barco ni se puede subir, los veías a 5 metros de ti, andando. Entonces era muy impresionante, la verdad. Y de hecho, en el alojamiento que fuimos, es un sitio que está como muy apartado, por eso va muy poca gente. Para llegar hay que ir como por una carretera que tiene 120 puentes, que son como, al final es un pantanal, o sea, es un humedal. Son puentes como de madera. Entonces nosotros íbamos con el coche de alquiler por ahí encima y cuando y hay 5 alojamientos contados en el, digamos, donde luego se pueden hacer las visitas. Y en el que dormimos nosotros, nos levantamos al segundo día y la señora nos dijo que un jaguar se había comido a uno de los perros que tienen por allí sueltos. Porque, claro, es que es una zona que está plagada de jaguares. Que no es un juego, vaya. Sí, que cuando te dicen que no salgas de la habitación te lo dicen de verdad. Sí, sí. ¿Cómo os movíais por ahí? Que habéis dicho que alquilabais un coche, supongo que casi todo en transportes públicos en general. Sí. Siempre que podemos en transporte público. Y para ir a sitios así más apartados como este, o que no había transporte público directamente, como este, igual aquí no iba nada. Tenías que ir tú sí o sí alquilándote algo. Entonces, cuando tenía sentido o era impepinable, pues alquilábamos coche o motillo. Sí, sobre todo en Asia. En Asia utilizamos bastante la moto. Claro, allí es que es baratísimo, lo hace todo el mundo. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. ¿Qué tal comentabas antes, Pino, un poco la sensación con la que ibais a Brasil de miedo un poco por la seguridad y demás? ¿Eran miedos infundados o tuvisteis algún Ya que lo mencionas, sí, tuvimos un par de cositas por ahí. Una de ellas es que me robaron el móvil en Río de Janeiro cuando estábamos en la playa. A que en realidad se le robaron a Julio por no estar pendiente de mi riñonera. Correcto. Sí, o sea, no fue un atraco ni nada, fue de repente miré al lado y se había llevado a alguien a la riñonera, corriendo. Sí. ¿Pero no la llevaba expuesta? No, porque estábamos como bañándonos, nos turnábamos para bañarnos en la playa y yo tenía controlada mi riñonera, pero la de Pino no. Ostras. Entonces se la descuido, llevaron. ¿no? Por suerte, lo único que tenía era el móvil, unas gafas de sol y unos auriculares y bueno, la tarjeta de crédito que, de débito que gracias a Dios se canceló. Se bloqueó solo, sí. Al tercer gasto. Así que no fue mucho drama, la verdad, pero sí. Eso fue una, y la otra fue que un día, hablando de los transportes públicos, le dije a Julio, venga, pues vamos a visitar, creo que fue en Salvador, ¿no? Vamos a visitar el centro y vamos a coger un autobús, que he leído que es toda una experiencia coger autobús ahí en Brasil. Claro, nosotros seguimos el itinerario que decía Google Maps. Sí. Y en cuanto nos fuimos a bajar en el barrio, que decía que te bajabas aquí y luego andabas 10 o 15 minutos y llegabas a la parte colonial bonita y eso. Y en cuanto nos bajamos, nos mira así el señor del autobús y nos dice, ¿pero os vais a bajar aquí? Nos dice, aquí no deberíais estar. Pedíos un Uber ya. Porque claro, nosotros normalmente pedíamos Uber, pero Pino se empeñó en coger el bus en esta ocasión. Ya. Entonces nos dijo, nada, pediros el Uber que os recoja aquí y os suba directos allí porque este barrio, cuidado. Es peligroso. Y claro, nos dejó el bus y en cuanto se fue vimos que era un barrio como desierto, todo cerrado, como comerciales, todo cerrado, medio en ruinas. Veías, la gente solo pasaba en coche. Yeah. Y sí, ahí un poco de tensión, pero bueno, esperamos el Uber que tardó 5 o 10 minutos y no pasó nada. Bueno, pero la gente también, a la vez que hay esto en Brasil, o sea, otros viajeros hablan muy bien de la gente, de la calidez de la gente, cómo fue la relación con los locales y no sé si tuvisteis alguna ofrecimiento a dormir en casa de alguien o alguna situación así un poco más cercana. Pues la verdad que muy bien con ellos. Como decimos a varios, al final en Latinoamérica es tan fácil entablar
¿no? Conversaciones, incluso amistades, porque es una cultura muy similar. Y de hecho nos hemos llevado amigos de Brasil. Sí, de hecho salimos un día por ahí en Río de Janeiro a un bar, estuvimos hablando con una pareja que había allí y nos llevamos súper bien con ellos. De hecho, quedamos con ellos varias veces para salir a tomar algo, nos enseñaron su casa, nos llevaron a unas playas por allí. O sea que en general la gente no tuvimos ningún problema, ¿sabes? Estaba más en nuestra cabeza y en lo que nos dijo el busero, bueno, y en el robo de la riñonera, pero la gente es genial. Sí, y eso hablando en portuñol, supongo, porque sí. luego iba a decir que luego más adelante, cuando ya saltáis a Ecuador, Colombia y los siguientes países, ya es muchísimo, más fácil todavía. Pero bueno, en Brasil estábamos los dos todo el día con el Duolingo Ah. y acabamos defendiéndonos, ¿eh? La pareja esta, por ejemplo, de amigos que hicimos, ellos no hablaban nada de inglés, cero. Entonces eras puro portuñol, pero acabó siendo portugués y ya está, porque ellos se defendían un poco, la verdad. Oye, contadme un poquito de Galápagos, que es uno de de las islas a las que más me gustaría ir dentro de Ecuador, y no sé qué supuso la visita a esa zona tan remota para vosotros. Para mí, por ejemplo, significó meterme de cabeza en el mundo del submarinismo, porque es increíble. Me saqué allí la certificación del Open Water, que es la primera, y me pareció maravilloso, pero maravilloso. Sí, la verdad es que es un sitio para biodiversidad, es una pasada, porque como ahí convergen las corrientes de no sé qué, no sé si la corriente de Humboldt con la de no sé cuál, el caso es que está lleno de bichos debajo del agua, de bichos grandes. Si te gusta bucear y ver bichos grandes, Galápagos está muy bien, porque hay tiburones de todo tipo, tiburones martillo, un montón de focas, leones marinos, tortugas gigantes, peces de miles de colores. Sí, es una pasada de sitio, la verdad. Lo único que llegar creo que no es especialmente barato. Bueno, que nada es barato allí. Nada es barato. También lo entiendo. Pues están en mitad del Océano Pacífico y ¿qué son? 6 o 7 islas principales con pequeños pueblecitos. ¿Cómo os movíais por ahí? Y contadme un poco de las Galápagos. Pues sí que es verdad que sí que son caras, como dices tú, tanto, digamos, el vuelo desde Ecuador continental hasta las islas. Y luego allí los precios son pues 4 veces los de Ecuador fácilmente, los de Ecuador continental. Pero bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Íbamos como, bueno, vamos a hacer aquí el esfuerzo económico y luego ya en la otra parte compensamos un poco. Y para movernos obviamente entre islas, fue siempre con avión. No, barquitos. Los barquitos, los ferries, es verdad. Tienen montado también un buen chiringuito, porque entre cada isla tienes que pagar como una tasa ecológica cada vez que que coges un barco. Otra tasa en el puerto porque sí. Por su tasa del puerto. En el puerto que sales y en el puerto que llegas. Sí. Y tienen montado un poco el chiringuito, pero bueno, a la vez eso hace que lo conserven más, ¿no? Porque es lo que les da el dinero. Eso, y no sé si te acuerdas, pero cada vez que había que salir de la isla tenía que pasar todas tus maletas. Sí, hay un control de biodiversidad. De bioseguridad. Bioseguridad, eso. Sí, para que no te lleves animales, ni semillas, ni... ¿Y ahí cómo os movéis dentro de una isla? O sea, ¿cómo se mueve y hace las actividades que hicisteis? Aparte del submarinismo, que eso ya es más evidente, pero ¿cómo...? Pues la verdad es que yo creo que allí para movernos, al final lo que hicimos, fuimos a las 3 islas más grandes. A Isabela, a Fernandina, tal vez, Santiago. Y San Cristóbal. San Cristóbal. Sí. Vale. Sí. Y al final nos quedamos, digamos, en los pueblos más grandes. Entonces, la verdad es que nos movimos poco, andando y en bicicleta. En Isabela nos movimos en bici, sí. Sí, en bicicleta, porque es fácil explorar, digamos, son bastante planas y ya está, y ni coche, ni moto, ni nada, la verdad. Andando y para ir y volver del aeropuerto, pues con unos transportes que hay allí ya montados de unos autobuses. Y un barquito también, me acuerdo. Y sí, eso es, y poco más, la verdad. Los barcos para moverse entre islas y la bicicleta. Y ahí la naturaleza supongo que es salvaje, es todo parque natural y te encuentras los animales por todos lados, ¿o estoy exagerando? Sí. O sea, es así. El pueblo están en las aceras los leones marinos. Sí, y luego cuando sales por ahí, o sea, hay zonas específicas como que ellos que ya saben que hay, por ejemplo, las tortugas gigantes están como en una zona de cierta isla, entonces cuando vas por ahí ya sabes que te las puedes encontrar, o las iguanas marinas están en ciertas playas,
que suelen frecuentar. Y sí, la verdad es que te lo vas encontrando por ahí. Digamos, a nivel de biodiversidad en ese sentido es muy impresionante, pero no es exuberante como una selva, es otro tipo de entorno, es más volcánico, ¿no? Sí, por eso una isla. Sí. Oye, en Ecuador estuvisteis ¿qué? ¿Noviembre, diciembre más o menos o algo así? No sé si os coincidisteis con un momento crítico de tensión de seguridad, de altercados o fue posterior, o si notasteis si era antes que había tensión. Pues es que nos pilló poco después de irnos. Sí que las cosas estaban un poco tensas, pero se pusieron peor como a las 2 semanas de venirnos. Sí, justo. Con todo el tema de la costa, sí. Sí, como los cárteles y todo eso operan en la costa, tampoco lo notamos tanto, porque nosotros en Ecuador continental estuvimos sobre todo en Quito, porque teníamos allí unos amigos que, bueno, ella es ecuatoriana de allí y nuestros amigos de aquí de España se han casado, viven en España y justo como que lo planificamos para coincidir con ellos en Quito, que van una vez al año o 2. Entonces estuvimos con ellos en Quito y nos llevaban con sus amigos y los sitios que ellos conocían y no sentimos tampoco esa tensión, pero como dice Pino, digamos, todo el problema que surgió fue a las 2 semanas de irnos realmente. Estuvimos en noviembre a principios, creo. Sí. ¿No? Y que luego también, pues como en todo Sudamérica, depende también de por dónde te muevas. Si sabes moverte por los barrios bien, entre comillas, pues vas a tener menos probabilidades de que te vaya a pasar algo. Y eso sí que es algo que nos lo dijo nuestra amiga ecuatoriana. Además, en los barrios donde nos quedamos a dormir eran barrios más seguros y eso significaba también menos probabilidad de tener ningún tipo de altercado. Sí, al final en general, en toda Sudamérica, al final te movías en Uber, que es baratísimo, ¿no? Te cuesta $1 o $2 estar 10 o 15 minutos dentro del coche, con lo cual en cualquier sitio es muy fácil coger el Uber y evitarte andar por sitios que puedan ser algún peligro. Yo no sé, bueno, yo estuve hace poquito, de hecho, ahora que lo pienso, casi nos cruzamos por Colombia, porque yo estuve con Iciar en febrero, finales de enero, febrero, y me pareció un país súper fácil para moverse. Es verdad que fuimos al Caribe y zona central y eje cafetero y tal, pero nos encantó, era muy fácil. ¿Cómo recordáis vuestro paso? ¿Qué hicisteis por Colombia y cómo lo recordáis? Pues a nosotros nos sorprendió mucho para bien. O sea, llegamos justo al terminar, digamos, Ecuador, entre medias fuimos al Amazonas unos días, a la parte ecuatoriana, y desde allí luego ya fuimos a Colombia. Entonces, fue como volver a la civilización cuando llegamos a Colombia y nos sorprendió muy para bien, ¿no? Porque tú vienes de ver Narcos, de toda la historia que tuvo en los 80 y 90 y te esperas que esté más caótico, más peligroso, pero como dices tú, nos movimos por las partes en general más turísticas normalmente. Sí, ahí improvisamos menos, en plan, nos fuimos a sitios menos, o sea, menos remotos, sí. Sí, exacto. Y la verdad es que nos gustó mucho. Empezamos por Medellín y lo que dices tú, fuimos también alquilamos un coche y nos fuimos al eje cafetero, que el coche que alquilamos era el básico de los básicos, o sea, era como un Micra, pero peor, no tenía ni radio, o sea, lo alquilamos en un sitio local, pero bueno, al final funcionó, tenía aire acondicionado y fuimos a visitar el eje cafetero con él y la verdad es que nos encantó Colombia, o sea, es como que se nos quedó incluso corto luego cuando lo terminamos. Yo volvería mañana mismo a Colombia y le dedicaría otra buena temporada. Sobre todo a Medellín. Yo creo que Medellín fue la ciudad que más nos gustó. Pero gustarnos de decir, podríamos pasar aquí perfectamente 6 meses o un año de nuestra vida. ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene? Para empezar, para mí la gente es increíble, pero diría que también es increíble en todo Colombia. Lo que pasa es que además allí tienen un clima excepcional. Sí, el clima es increíble, la verdad, en Medellín. La ciudad es preciosa porque tienes como parte de civilización, pero luego también tiene mucha parte verde, mucho parque, es muy bonita. Sí, y como están todo el año entre 20 y 30 grados, pues es como que vives en manga corta y en pantalón corto, pero sin pasar calor, sin sudar. Por eso se le llama, ¿no?, la ciudad de la eterna primavera. Sí, está muy chula, me gusta mucho. ¿Algún momentazo que recordéis con especial cariño de vuestro paso por Colombia? Pues sí, yo creo que un par. Pasamos allí la Nochevieja, porque entramos en diciembre y pasamos la Nochevieja en Cartagena de Indias, que nos gustó mucho. Es parecida a la de aquí, ¿no? Van a la plaza de Cartagena de Indias, está toda la gente allí, montan mesas fuera, pero allí montan las mesas que se llevan la mesa y las sillas y se sientan en la calle como a cenar ellos y a beber.
y está así la ciudad entera. Entonces hay un ambientazo súper guay, la verdad. Eso nos gustó mucho. Sí, y también me acuerdo que, claro, como también pillamos el 24 y el 25 de diciembre allí, nos fuimos así en plan improvisado, esto fue improvisado 100%, a las termas de San Vicente y para mí fue un momento mágico, fue Sí, está genial. chulo. Pasamos por ahí la noche y fue precioso. Bueno, y fuimos al parque de Tayrona, digamos que da Ah, a la parte caribeña, está cerca de Sí, Santa sí, sí, Marta, sí. Precioso, sí. y estábamos por ahí andando por una playa y de repente escucho, Julio, Julio, me doy la vuelta y había un amigo nuestro de la universidad, Ahí va. pero en una playa remota que estábamos 4 matados, ¿eh? Y, y nos encontramos allí y luego resulta que ellos también luego iban a Cartagena, entonces salimos creo con ellos de fiesta un día por ahí por Cartagena, una coincidencia así de estas que... pero vamos, dignas. Sí, sí. Oye, desde allí saltáis a Costa Rica, donde os pasáis un mesecito. No sé si vais buscando el contacto con la naturaleza, porque todos estos sitios donde habéis estado son muy potentes en ese sentido. ¿Costa Rica os gustó? Pues Sí. a mí sí me gustó, pero fue de los países que más me decepcionaron, porque veníamos de estar en Brasil, veníamos de estar en Colombia, que son como países para mí, desde mi punto de vista, muy auténticos, y vi como que Costa Rica estaba como demasiado, no sé, pues influenciado por, sobre todo, pues, yo qué sé, por Estados Unidos. Los parques no son tan naturales, son ya muy a cara de turística, o sea, muy Sí, turísticos, como extra turistizado, quizás. sí, muy caros para poder entrar en parques naturales, que eso también me llama mucha atención, $20 por entrar en un parque, no sé, Ya. Bueno, me chocó. sí, a lo primero que comentabas, sí que es verdad que tendemos a buscar naturaleza, ¿no? Yo quizás un poco más que ella, a mí me tira muchísimo más ir a ver naturaleza que ir a ver una ciudad, la verdad. Y en ese sentido yo intento tirar para ese lado. Y lo que decía ella, cuando llegamos a Costa Rica, también nos sorprendió que es Ah, carísimo. O el sea, precio. Mm, mm. es absurdamente caro. Pero nosotros tendemos siempre a coger un Airbnb pues con cocina, intentar cocinar nosotros y tal para mantener una dieta más o menos controlada y gastar menos. Y que también te acabas cansando de tomar arroz con pollo, eso sí, porque Sí, sí, lo ves en todos también sitios. te cansas de comer fuera. Y entonces allí fuimos al súper a hacer la compra y era un despropósito. O sea, un pan Bimbo costaba 5 o 6 dólares. Y una mascarilla de pelo 15, O sea, era las carísimo. 20. Era absurdo. O sea, era más barato comer en un bar. Sí, 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 sí. Eso yo también me sorprendió mucho, pero claro, bueno, hay mucho turismo norteamericano, pero bueno, incluso no es por culpa del turismo, que es que el nivel de vida allí es Sí. alto y todo está muy caro. Oye, ¿algún rinconcito de Costa Rica que recordéis con especial cariño? Yo, Marino Balleno. Fue para mí un parque natural barra playa que me impresionó, pero vamos, para bien, porque además pillamos un día y un atardecer que fue súper despejado y era, no sé, era increíble porque podíamos ver, y además un día también sin ni una ola, podíamos ver reflejado en el mar tanto el atardecer por un lado y luego la luna por otro. O sea, fue un momento mágico, porque bueno, Marino Ballena tiene como una forma, se le llama así porque tiene como forma de cola de ballena, y es cuando se retira al mar, cuando tú puedes andar por esta, ¿no? Por esta arena, por esta cola de Ujú. ballena de arena. Y pillamos un día precioso y no, fue, no sé, increíble. A mí o sea, a favor de Costa Rica, a mí me gustó mucho que, o sea, tiene muchísimo que ver en poco espacio, ¿no? Porque no es como Brasil, que es gigantesco, o como Colombia, que también para recorrértelo ya puedes tirar tiempo. Lo que tiene Costa Rica es que es una superficie muy pequeña, pero tiene muchísimas cosas que ver, de cascadas, de parques naturales, de volcanes. Entonces, allí también, por ejemplo, sí que alquilamos un coche y a largo plazo, no sé si lo alquilamos 15 días o 18 o algo Ujú. Sí, así, 15 días. para ir a los lados, digamos, un poco más lejos o más difíciles de llegar. Y a mí uno que me gustó mucho fue Bahía Drake, que está como un poco más apartado, pero tiene playas, por ejemplo, allí no notabas que estaba tan turistificado, o como se diga. Allí Ujú. sí que ya llegabas y estaba la gente de allí y te veían raro que llegases allí. Y a mí esa parte sí que me gustó mucho. Y además te metías con el coche por ahí por los ríos para llegar a una playa. Eso me moló mucho. Ya te digo, como a mí me tira la naturaleza. Y a mí las Sí. playas. Ujú.
Bueno, pues ahí, Pacífico, Caribe, la verdad es que tiene un poco de todo ese país. Oye, estamos hablando del tema del coste, habéis ido a países como caros, Galápagos caro, también fuisteis a Estados Unidos, ahora hablaremos de él. ¿Ibais con un presupuesto? O sea, ¿habíais ahorrado una cantidad X de dinero y os ceñíais mucho a él o ha sido más o menos flexible? Yo creo que soy aquí de la pareja la que más problemas, entre comillas, financieros he tenido. Y yo sí que iba con una bolsa. Con una bolsa de dinero calculaba Ujú, pues unos 2.000 euros al mes para ujú, gastar, incluido vuelos, incluido todo, ujú. durante un año. Y lo hemos cumplido, porque es más o menos lo que nos hemos gastado. Sí, yo iba un poco más a lo que llegase, ¿no? Tampoco, o sea, tenía un buen colchón ahorrado y sí que los dos íbamos con la misma intención, ¿no? De no derrochar, pero tampoco ir de costrosos, digamos, ¿no? Sí, Como yo viajaba con mis amigos en el Interrail, que nos metíamos 8 en una habitación mugrienta y echábamos ahí varios días. Pues sí. en este caso lo que hemos hecho siempre es primero tener habitación privada, Baño privado. baño privado y siempre que podíamos tener cocina también. Es decir, hemos ido a nivel medio, no de mochilero, digamos, de nivel base, ni tampoco de viaje extravagante. Yo creo que hemos encontrado lo que dice Pino, entre 2.000 entre 2.000 euros al mes o así que nos ha salido, pues hemos ido cómodos. No nos hemos privado, Sí. pero Claro, y no nos hemos privado tampoco de hacer submarinismo, que también es algo bastante caro, ni de hacer Sí. todas las excursiones que hemos querido, ni de, claro. Mm. claro, ni de coger Sí, al alojamiento. final, si te lo puedes permitir, es que un viaje así nunca sabes si lo vas a poder repetir, ¿no? Entonces dices, si te lo puedes permitir, digo. O sea, si has ahorrado suficiente y tal, pues ¿por qué no? Oye, claro que sí. No, no, También para la gente que a lo mejor no tiene un colchón así todavía, lo que hemos hecho nosotros se puede hacer, yo creo que fácil, gastando un 30-40% menos, Sí, sí. o incluso menos, vamos. Sí, sí, al final la mayoría o sea, le quitas las actividades, que suele ser lo más caro, Sí, sí, y empiezas ahí a recortar los coches, en fin, bueno, sí, hay maneras de viajar muy barato. Esto ya hemos hablado con mucha gente así, pero sí, bueno. exacto. Oye, en Estados Unidos os vais a Atlanta una semanita Mm. visitando a unos amigos antes de volver a España y quería preguntaros, ¿por qué os animáis a volver a España? ¿Estabais cansados? ¿Necesitabais ahí un descansillo? O... sí, echábamos de menos a la familia y a los amigos un montón. O sea, es que desde el principio lo teníamos como medio pensado, Mm, porque se suponía que yo iba a dar un pequeño curso en la universidad en febrero, pero que nada, que duraba un mes. Y entonces sí. la intención inicial era volver a España, dar el curso y seguir el viaje y aprovechar para ver a la gente y eso. Luego resulta que no tuve que dar ese curso y tuvimos más flexibilidad de fechas y eso, pero también como íbamos a movernos desde América hasta Asia, como que si vas por Europa, pues nos pillaba en el medio Sí, sí, claro. eh, y aprovechábamos la parada ya. Eh, ¿Y no os gustó hacerlo? Si volvierais a hacer un viaje largo, ¿lo haríais así o os sacó mucho del viaje? Yo sí lo volvería a hacer otra vez. sí, no, a mí me gustó también, la verdad. O sea, fue como Es, sí, un pit stop. sí, es que no sé si tanto a ti, Pablo, o yo qué sé, o a ti, bueno, Julio, ya sé más o menos por dónde vas, pero a mí sí que me cansó un poco el hecho de siempre estar viajando, de no tener un hogar, o sea, Mm, en mayúsculas, de no Sí, tener un sitio mío. Es verdad que es muy divertido, vas conociendo un montón de sitios nuevos y cada sitio es mejor, pero es como, echo mucho de menos arraigarme a un sitio durante una temporadita. sí, sí, ella mm. tiene eso. No, no, totalmente entendible y lo he escuchado en más gente, sí. A mí es verdad que viajar crea unas rutinas al final, Sí, además. Entonces, averiguar de los transportes, buscar alojamiento, regatear, enterarte de qué hacer en los sitios, ¿no? Que de repente cuando tienes un sitio así de parón, pues es reconfortante, ¿no? sí, sí, viene Sí. bien. Aunque luego también hay que decir que cuando estuvimos, no sé si te acuerdas, Julio, pero cuando estuvimos en febrero aprovecharon, claro, todas la familia, tanto la de Julio como la mía, para empezar a pedir cosas, porque claro, como estábamos un mes por allí, no trabajábamos ni nada, vamos, se aprovecharon un poquito de nosotros ahí para hacer cosillas. Oye, ¿se animó algún amigo o familiar a viajar con vosotros en América o en Asia?
Pues no tanto con nosotros, pero por ejemplo, lo que te digo, estos compañeros que vivimos en Ecuador, estos amigos que vivimos en Ecuador, sí que lo hablamos con ellos para coincidir su viaje con el nuestro y vernos allí. Y luego más tarde, cuando ya nos fuimos a Asia, en Filipinas también hablamos con otros amigos y coincidimos en sus vacaciones con que estábamos nosotros en Filipinas y estuvimos ahí con ellos unos días también. Qué guay. Oye, contadme un poquito de Asia, que fue, yo creo, ¿no? Otros 6 meses después de esta parada por España, principalmente sudeste asiático, pero también por Japón. ¿Era la primera vez que ibais a Asia? Para mí sí. Sí, tú sí. Para mí sí. Yo cuando hice un cambio de trabajo, de mi trabajo anterior al actual, bueno, a Microsoft, que tuve ahí como 3 meses o 4 de parón y en cuanto como que cuando firmé la oferta, dimití de mi trabajo anterior, cogí una mochila y me fui a Asia. Y estuve un par de meses por mi cuenta. Entonces yo ya había mochileado, ahí sí a nivel costoso, hace unos años y ya conocía un poco. ¿Y qué te pareció a ti, Pino? ¿Cómo lo viviste el continente? Pues la verdad, en contraste también con Sudamérica, pues fue brutal. O sea, a mí me gusta mucho la cultura asiática, es verdad, sobre todo la coreana, que no visitamos Corea, Julio, eso está para la siguiente, pero sí que me llamó mucho la atención, sobre todo por cómo son de serviciales, luego también la seguridad que había en estos países, que la verdad yo que sé que venía un poco ya agotada de la inseguridad de Sudamérica. Y para mí fue Sí, aquí no tienes que andarte con tanto miramiento. Sí. Empezasteis por Tailandia, por el norte de Tailandia, un mesecito, tal vez uno de los países más turísticos, pero tal vez una de las mejores puertas de entrada a Asia. ¿Qué te pareció especialmente a ti, Pino? Pues la verdad, iba con muchísimas ganas de otra vez de volver a reemprender estos viajes. Lo pillé con muchísimas ganas, Tailandia, y la verdad que me encantó. Bueno, lo primero, tengo que decir, el Pad Thai, me enamoré. O sea, me enamoré, que por mí lo comía todos los días. Y además que te costaba como 2 euros. Increíble. Los precios también de allí. Y luego, bueno, también la cantidad de templos. Nunca había visto templos así. Y me maravilló los colores, las formas, luego también los tailandeses de su forma de ser, también más, no sé, más avispaditos, pero luego a la vez también un poco reservados, no sé qué, ese choque cultural me fascinó. Luego saltasteis a Japón, es ahí otro choque cultural, supongo, porque es otra historia. El que más. O sea, diría que para mí ha sido el choque cultural más grande de todos los países que hemos visitado. Son muy diferentes a nosotros. Pero también tengo que decir que estoy hablando también con una chica alemana y me dijo que era menos choque cultural para ellos, pero que para la gente más latina Los latinos, se nota más. ¿Qué hicisteis por ahí, por Japón? Pues es que en Japón lo improvisamos mucho, porque nuestro plan inicial era empezar por Tailandia y hacer como una vuelta por el sudeste asiático y volver a acabar en Tailandia e irnos. O sea, pensábamos subir por Tailandia por el norte y luego bajar por Laos. Pero justo, al parecer, era una temporada que hacía un calor, que hacía como 40 grados, y además vimos que en Laos era la temporada previa a la de lluvias, en la que están haciendo la quema de los campos. Sí. Entonces se hacía como muchísimo calor, cielo gris, las cosas estaban más o menos secas, ¿no? Porque es justo antes de la temporada de lluvias, y era como, mira, para estar aquí pasando calor, que esté todo medio seco y aquí fumando humo. Justo vimos, mira, en Japón es la temporada de Sakura esta, de los cerezos en floración, y cogimos el vuelo de un día para otro. O sea, literalmente de hoy para mañana. Y entonces no teníamos nada planificado. Llegamos y ya fuimos allí un poco como... Por ejemplo, allí en Japón es famoso el Rail Pass, ¿no? El billete este de tren, con el cual como que puedes acceder a una gran parte de toda la infraestructura de trenes con un solo billete. Y... Sobre todo los de alta velocidad, que son los más rápidos de todos y sí, exacto, los más caros. A los trenes bala. ¿Qué pasa? Que esto está pensado para que tú lo compres y te lo envíen a casa. Entonces, compramos los billetes y pusimos nuestro alojamiento como destino, que estaba en Japón. Bueno, pues los billetes salían desde Barcelona. Ahí va. ¿Por qué? Pues porque nuestro pasaporte era español, parece ser. Claro. Total, que llegaron tarde y mal. No llegaron a la casa, tuvimos que volver, empezamos por Osaka, nos fuimos luego a Kioto y me volví yo un día a Osaka en el tren a recogerlos, pero bueno, al final los conseguimos.
¿Cómo se celebra el Sakura allí, el festival este que comentáis de la floración? Supongo que la gente les emociona, ¿no? Sí, pues a ellos les encanta pasear por sitios donde haya pues este tipo, obviamente, de árboles en floración y lo consideran como algo sagrado. De hecho, nos llamó mucho la atención que fuimos a un parque natural con mucho cerezo y había gente muy mayor, pero Sí. muy mayor, a lo mejor de unos 70 y 80 años. Yo creo que la media de la gente que estaba visitando toda esa zona era de 60 años. Claro, sí, vivíamos entre semana y iban los jubiletas. Pero que se metían buena paliza a andar. Pero sí, tienen ahí... ¿Pero eso es en todo el país o hay algunas zonas en concreto donde No, hay más floración? es en todo el país. De hecho, tienen, o sea, la floración, digamos, según va progresando la primavera, va como, primero entra por el sur, ¿no? Y va yendo hacia el norte. Entonces, es muy común en Japón que saquen cada año mapas de en qué fechas en cada región de Japón va a ser la floración. Ah, qué guay. Y de hecho nosotros alineamos eso un poco con nuestro viaje también, ¿no? Porque llegamos en abril y pudimos ver más o menos por dónde iba a ir y es cultural, es en todo el país. Ellos, lo que dice Pino, van como que tienen ya preparados muchos paseos con cerezos, incluso montañas enteras donde las han plantado y van allí a echar el día, de picnic. Hacerse millones de fotos. Sí, sí. Oye, ¿qué tal el contacto con la gente y el tema del idioma? Uy, bueno, pues para quien no lo sepa, en Japón no se habla inglés. Es increíble, ni siquiera en los propios hoteles sabían decirte nada en inglés, así que teníamos que hacerlo pues siempre a través de traductor. Sí, o con señas, ¿no? Decías bike, eso sí lo entendía y te señalaba ahí como fuera en la esquina y te apañabas. Pero sí, la verdad que el idioma es sorprendente, ¿no? Que sea un país con tanto turismo y aún así, incluso en las cosas turísticas, no siempre, pero en muchos casos, no, o sea, se apañaban muy básico con el inglés. Además que es una gran potencia mundial, que no es un país... Lo que dicen es que es gente muy que quiere ayudar mucho, que si te pierdes te llevan prácticamente de la mano a los lugares. No sé si tuvisteis que pedir ayuda en alguna ocasión. Pues no los... Ah, bueno, sí. Yo tuve una aliadita que nos metimos en un tren para ir pues a una ciudad por allí y cuando me bajé dije, ostras, la riñonera. Ahí va. Me había dejado la riñonera en la cual llevaba el pasaporte, la cartera... Bueno, lo tuyo con las riñoneras ya te vale, ¿eh? En Río, en el tren en Japón. Totalmente. Total, que me vi sin nada de documentación en un pueblo perdido en las montañas de Japón y, claro, tuve que llamar por teléfono a la compañía de esos trenes concretos y apañarme con un traductor para decirles una bolsa pequeña negra que me he dejado en el tren número no sé qué. Eché toda la tarde en este tema. Pino se fue un poco al alojamiento porque yo le dije, mira, no tiene sentido que estés aquí palmando conmigo. Pero luego me acuerdo que también luego tuviste, ya para colmo, problemas después para poder llamar a los señores, ¿te acuerdas? Me necesitaste a mí para poder llamar. Tenía problemas con la SIM. Bueno, acabé hablando con ellos, la verdad que súper serviciales. Y al final acabaron, sí, Black Bag, vente a esta estación que estaba no sé dónde, me cogí otro tren y la recuperé esa misma tarde. Bueno, por la noche. Sí, eso dicen que es una gozada de Japón, la seguridad, eso de que te dejas algo olvidado y ahí sigue, ¿no? Sí. Bueno, y también una cosa que me llamó mucho la atención hablando de la seguridad es que, bueno, los japoneses pues les gusta también dormirse en cualquier sitio, entre ellos pues en los trenes, y más de una vez encontrabas a japoneses dormidos y con el móvil en la mano o medio caído, y no te creas que nadie les robaba el móvil, que eso te pasa en Madrid y te dura un segundo. Sí, son muy respetuosos, muy limpios también. Vimos muy poco niño, es algo que también nos llamó la atención, que no vimos niños. Claro. Sí, poquísimos niños, es verdad. Era un evento cuando había un carrito. De Japón saltáis a Filipinas, otro choque cultural supongo importante porque de repente del orden, de las cosas funcionando bien, Filipinas es un país un poquito más desordenado. ¿Cómo os gustó ese archipiélago con miles de islas? Ay, nos encantó porque para nosotros eran como los, ¿cómo los llamamos? Como los latinos de Asia, porque son unos cachondos mentales. Sí, eran unos guasas. No sé, como que la gente nos gustó mucho en Filipinas. Eran muy abiertos, divertidos. Y además que allí su segunda lengua es el inglés, entonces no tienen ningún tipo de problemas en comunicarse contigo.
Claro. Mm. Y luego el idioma de los filipinos, que es un idioma artificial creado después de la época colonial, ¿no? Tiene un deje de español, por ejemplo, los números son en español. Todos los locales, todos los negocios que había por allí eran en español. Era Posada Paquito, Restaurante Rocío, Mm. Y bueno, Calle de San Juan. y las ciudades, el Nido. Sí, sí. Sí, se notaba, digamos, esa influencia española. Yo diría que también en la actitud esa latina que tenían un poco. Sí, sí. La verdad es que, bueno, fue parte de España durante muchos siglos y ahí se ha quedado claro la cultura y la religión también, ¿no? Son cristianos Sí. allí y se vive con intensidad, la verdad. Oye, el tiempo está volando. Esto va más acelerado de lo habitual. Llevamos casi una hora hablando. Vamos a ir cerrando un poquito, rematando un poco el viaje. Estuvisteis por Indonesia 1 mes y medio, Singapur, Malasia y finalmente Tailandia. Sí. ¿Cómo fueron esos últimos meses? No sé si podéis hacer un poco un balance de esos países. Sí, en Indonesia lo hicimos como un pit stop en Bali, por ejemplo. En Bali estuvimos 1 mes porque encontramos los alojamientos baratos con un montón de, digamos, después de Filipinas, que había poca infraestructura, por ejemplo, muy pocos supermercados o muy mal abastecidos. Luego llegabas a Bali y ahí había supermercados bien abastecidos. Como que fue un cambio y ya nos Muy cómodo. asentamos ahí un tiempo. Hicimos a unos amigos también. Entonces lo usamos un poco de base un tiempo y luego... Y bueno, y comentar una cosa, sobre todo para la gente que nos esté escuchando, para que no les pase lo mismo que a nosotros, si tienen que extender la visa, porque creo que no sé si duraba 2 o 3 semanas y que se la necesitan extender, 1 mes era. o 1 mes, Sí. que se puede hacer online, ¿vale? Porque Sí. a nosotros nos las liaron un montón por las determinadas oficinas y luego al final se puede hacer perfectamente con 5 clics online. De manera directa, vosotras lo hicisteis. Sí, eso es. Sí, sí. Y en la oficina de allí, o sea, al llegar en el aeropuerto nos dijeron, no, tenéis que ir aquí a la oficina, no sé qué. Llegamos a la oficina y nos dijeron, no lo tengo muy claro. Fuimos a otra y nos dijeron, esto ahora se puede hacer online, como que no se enteraban mucho. Y que teníamos que dejar el pasaporte 1 semana. 1 semana Sí, en la oficina. Se hace online y ya está. Bueno, y luego, bueno, ahí tuvisteis, no sé si tuvisteis un accidentillo en moto. Sí, ahí tuvimos un percance. Un percance. Por suerte fue poca cosa, ¿no? Nos caímos lento y nos hicimos los dos una herida en la rodilla izquierda. Y Vaya. ahí se quedó la cosa. No hubo fractura, ni lesión, ni nada. De hecho, no fuimos ni al médico. Nos puso unas vendas, una desinfección, a limpiar la herida todos los días y ya está. Así que mucho cuidado con la moto. Sí. ¿Ya teníais experiencia o empezaste? Habíamos cogido un montón, tanto por América como por Tailandia, por Filipinas. Pero bueno, se dio una mañana así que había sol y sombra, no se veía la carretera, un bache y dentro del bache había barro. Entonces, al meterla en el bache, la rueda resbaló con el barro y nos caímos de lado. Pero íbamos lentitos, la verdad. Ya, por suerte, porque no, además que ahí normalmente vas en pantalón corto, ropa de verano, porque hace muchísimo calor, entonces el riesgo es bastante mayor. Sí, exacto, justo. Y nada, y luego, bueno, cuando tuvimos ese accidente, luego hubo un señor que nos ayudó y todo. Pero vamos, que súper bien. Sí. Luego, sí, contadme. Después de Bali fuimos a Java, también unos pocos días, a ver, digamos, otra parte de Indonesia bastante distinta, ya más con predominancia musulmana, no como en Bali, ¿no? Que tienen su propia movida. Y luego pasamos por Sumatra también, que fuimos a ver allí a los orangutanes, eso es. Y fue increíble. Qué guay, sí, súper guay, la verdad. La verdad que fuimos para eso, en plan, pues eso, de nuevo, naturaleza y la verdad que esa parte nos encantó de ver Sumatra y ver ahí a los orangutanes en libertad. Y nada, y luego de ahí ya saltamos para Singapur, estuvimos solo 2 o 3 días, porque al fin y al cabo es una ciudad de estado y se ve muy, muy rápida. Y además es carita. Sí, es muy cara también, sobre todo el alojamiento. Y de ahí ya saltamos a Malasia. Sí, en Malasia la verdad que como ya veíamos que el tiempo nos escaseaba, estuvimos... Solo en Melaka y en Kuala Lumpur. Sí, claro, de subida desde Singapur hacia Tailandia de nuevo. Paramos en Melaka y en Kuala Lumpur estuvimos pues un par de semanitas o así.
hay menos turismo, supongo, ciudades o comparado con Tailandia o así que fuisteis luego. Para rematar el viaje, tuvisteis 2 semanas en el sur. ¿Cómo estabais en ese momento? O sea, de repente se os acaba el viaje. ¿Cómo os sentíais? ¿Contentos de acabar o un poco tristones? ¿Cómo estabais? Una mezcla, la verdad, ¿no? Sí, por un lado sí que teníamos ganas otra vez, ¿no?, de volver a ver a nuestra gente querida, pero por otro lado con un poco de ansiedad por las cosas que iban a venir, porque otra vez a volver otra vez al trabajo, a volver otra vez a la rutina, a volver otra vez en la rueda, no tener tiempo, carecer de esta libertad de poder hacer lo que quieras. Sí. Un poco Sí. de angustia. Sí, un poco agridulce, ¿no? Eso, con ganas de volver, pero no tantas. ¿Y cómo ha sido la vuelta? Así, si es fácil sintetizarlo, digamos. Pues para mí, por ejemplo, que he vuelto otra vez al mismo trabajo, he vuelto otra vez a la misma casa, pensaba que otra vez volver al mundo de la rueda iba a ser mucho más complejo, pero claro, como ya tienes la dinámica de hace tantísimos años, la verdad que ha sido bastante sencillo otra vez volver a trabajar, no me lo esperaba. Y de hecho, no sé, como que lo he cogido con ilusión y con ganas. En mi Sí, caso. también. Sí, te iba a preguntar y a nivel emocional un poco cómo era, no tanto lo profesional, el hecho de repente de estar trabajando a las pocas semanas de regresar y pensar a veces, ¿no? Joder, ¿este viaje ha sido un sueño o ha sido verdad? O Sí. no sé. Aunque bueno, luego también hemos estado trabajando, que no solo hemos estado viajando. Luego Sí, es yo verdad. he estado haciendo un canal de YouTube de deporte y luego Julio ha estado también con sus artículos. Sí, yo O sea que he hemos hecho estado más escribiendo cosas. en un blog también durante la segunda mitad del viaje, diría. Empecé a escribir y a Anda, publicar y Pino a grabar vídeos para el canal de YouTube. Así que realmente como que que- ya tenemos una rutina, ¿no? De reservar tiempo para trabajar y eso, como que sí. tampoco íbamos tan... Y eso nos ha ayudado mucho después a la vuelta. Sí, sí, sí. Y de hecho, claro, ella ha vuelto al trabajo, pero yo no. Yo la excedencia la extendí pues hasta enero y para tener un poco, para empezar, tener un poco de tiempo de seguir dedicando al blog, ¿no? Y seguir publicando y para empezar a volver a dar clase en la universidad sin toda la carga, digamos, que supone un trabajo de 40 horas. Ya. Oye, este canal de YouTube y lo que escribíais, los artículos, ¿eran de vuestro viaje o me ha parecido que eran de cosas diferentes, externas a él? Sí, 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 de totalmente. cosas externas. En mi caso, pues de cómo hacer deporte sin material, porque al fin y al cabo, para luego también estar viajando, si quieres viajar o cualquier cosa, no tienes material para poder llevarte, pues tener este tipo de rutinitas. Claro, durante el viaje nos hemos acostumbrado mucho. Te llevamos una rutina de hacer 3 o 4 días a la semana ejercicio, claro, sin material o con lo mínimo. Entonces Pino empezó a hacer un canal con esos vídeos y yo también otra cosa menos relacionada aún, porque lo que yo escribo en un blog pues sobre minimalismo y efectividad personal, ¿no? Un poco desarrollo personal, con un toque así más de humor. Y no sé, es una forma también que uso de cuadrar mis ideas, de afianzarlas y de estructurarlas, que me gusta mucho. Pero sí, no es tan directamente relacionado con el viaje, No, digamos. no. ¿Y del viaje escribisteis en algún sitio pensando en alguien que quiera saber un poquito más de vosotros? ¿Cómo podría hacerlo? Yo solo he escrito, pero en mi diario personal. Sí. Sí, la verdad es que no hemos No. compartido nada así públicamente. O sea, Bueno, en los Instagram, sí, en nuestro lo Instagram, único. pero al final tenemos Instagram, yo el mío es privado, por ejemplo, eso lo comparto con mis amigos. Y yo también, bueno, vamos, yo me creé el Instagram solo para, o sea, para cosas de estas de la excedencia, pero también es privado. Pues nada, tenemos entonces la suerte de haber estado conversando con vosotros y esto es lo que nos llevamos. Oye, en cualquier caso, ¿cuáles son los que habéis mencionado? El canal de YouTube y el blog que escribías, Julio, para fisgar un poquito. Pues mi canal de YouTube es Pino Gym. Sí, un nombre fácil. Sí, Y la web donde yo estoy publicando es efectivamente.net. Bueno, pues ahí voy a dejar estos enlaces en la entrada del blog para quien quiera, que no pueda apuntarlos y escribirlos ahora y buscarlos ahora. Ahí también me habéis enviado algunas fotos, así que quien quiera poneros cara no tiene más que entrar en ungranviaje.org y ahí estará la entrada que siempre preparo para estos podcasts. Y nada, ya para despedir, simplemente daros las gracias por este tiempito
de conversación. Podíamos haber estado horas aquí hablando y contando anécdotas y lugares que visitar para futuros viajes, pero bueno, normalmente lo acoto en este intervalo de tiempo y os doy las gracias por habernos regalado esta horita de vuestro tiempo. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Nada, muchas gracias a ti, Pablo. Y aunque no esté directamente relacionado, en el blog yo tengo un artículo sobre este proceso de toma de decisión para el viaje, ¿no? Y cómo lo planteé, que quizás a alguien que se esté planteando hacer algo similar le podría interesar si quiere tener ese tiempo para viajar o para O sus simplemente, cositas. claro, tener tiempo para él o ella misma. Y nada, un placer estar Un aquí, la placer. verdad. Después de oír antes del viaje todos los capítulos que me escuché, estar aquí, mucha ilusión. Sí, es un honor a nosotros. Bueno, pues una suerte para mí también. Así que muchísimas gracias, de corazón. Gracias. Hasta luego, Pablo. Besito. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.